Diagrama de cajas y bigotes, parte 2. Como habíamos dicho en el tutorial anterior, íbamos a resolver este problema que consistía en un concurso de escritura de palabras sin errores ortográficos para una actividad donde se debía escoger una sección por el colegio. Al final de las etapas quedaron la sección 11.1 y 11.2 obteniéndose los siguientes resultados donde, por ejemplo, la sección 11.1, cero errores ortográficos tienen cero de frecuencia. Básicamente, en realidad, al hacer como no hay ninguna persona que tenga errores ortográficos, en este caso deberíamos empezar nuestra primera fila acá, que es donde tenemos nuestra primera frecuencia. Legalmente deberíamos hablar que la tabla consiste aquí. Deberíamos tener ese cuidado porque no hay ninguna persona con cero errores ortográficos en esta sección. Entonces, básicamente este dato deberíamos obviarlo. No nos interesa, aquí no existe nada. Ahora bien, y esto con respecto a la sección 11.2, pero aquí sí, cero errores ortográficos, hay 4 personas. Bien, tenemos que determinar de cuál de las dos secciones lo hizo mejor. Para eso lo vamos a hacer con diagramas de cajas. Para ahorrar un poquito de tiempo, les adelanté el cálculo de las posiciones del cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Recordemos que para un diagrama de cajas ustedes necesitan averiguar los siguientes valores. El cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, el mínimo, el máximo y deben calcular lo que se llama el límite inferior y el límite superior. El límite inferior y límite superior sirven para determinar si nuestra serie de datos tienen valores atípicos. Ahora bien, tenemos que calcular el diagrama de caja de ambas secciones para poderlas comparar. Vamos a hacer el cálculo del diagrama de cajas de la primera sección y les presentaré después el resultado del diagrama de cajas de la segunda sección. Si ustedes gustan, hacen los cálculos de esta sección para comprobar si les da lo mismo que lo que les voy a presentar. Bueno, iniciamos. Vamos a hacer todos los cálculos necesarios. Primero, recorrido. El recorrido, recuerden que es la diferencia entre el mínimo y el máximo. De la sección 11.1, el mínimo es el mínimo la mínima cantidad de errores ortográficos que ellos tienen, que en este caso es 1. En ese caso, el máximo es la mayor cantidad de errores ortográficos que ellos tienen, que en este caso es 8. Por lo tanto, el recorrido es la diferencia entre el máximo y el mínimo, que sería 8 menos, acá debería ser 1, que es 8 menos 1. Por eso les dije, hay que tener un poco cuidado porque esta fila no debería considerarse porque no tiene frecuencia, o sea, es un dato que no se dio. Entonces, el recorrido sería entre el máximo y el mínimo valor de errores ortográficos que se dieron, que en este caso entonces la diferencia entre 8 menos 1 nos va a dar 7. Ese es el recorrido de nuestra sección 11.1. Ahora sí, ya tenemos el mínimo, el máximo y el recorrido. Ahora vamos a calcular los cuartiles. Recuérdense que el cuartil 1 primero deben calcular la posición 1. ¿Ok? La posición 1, la fórmula para P, para la posición era PK igual a K por N más 1 entre 4. Entonces, como aquí es P1, va a ser 1 por N, que es la cantidad de datos, que en este caso son 36 estudiantes, más 1 entre 4. Eso nos da la posición del cuartil 1. En P2 va a ser lo mismo, nada más que en lugar de K va a ser un 2. Y en la posición 3, el valor de K va a ser 3. Ok, entonces ya teniendo claro cómo se calculan las posiciones, vamos a obtenerlas. Primero, como dijimos, la posición 1 va a ser entonces 1 más, por 36 más 1 entre 4, eso da 9.25. Cuando nos da decimales, recuerden que debemos irnos al entero anterior y al superior. El entero anterior a 9.25 es 9 y al superior a 9.25 es 10, porque 9.25 está entre estos dos. Tenemos que buscar entonces en nuestra serie de datos qué dato está en la posición 9 y qué dato está en la posición 10. Sabemos que a algunas personas esto se les complica un poco porque no sabemos leer la columna de frecuencia acumulada, que es la que nos dice las posiciones.
Entendamos esto. El dato que cometieron un error ortográfico fueron 7 personas. O sea, la frecuencia acumulada dice que hasta aquí hasta la posición 7 es el dato de un error ortográfico. O sea, ustedes tienen primero 1, 1, 1, 1, 4, 5, 6, 7. Hasta aquí hay 7 errores ortográficos. O sea, en la posición 7 hay un 1. Después viene 2 errores ortográficos hasta la posición 9. O sea, vienen 2 hasta la posición 9 son errores ortográficos de 2. O sea, quiere decir que en la posición 8 y en la posición 9 lo que hay son dos personas de 2 errores ortográficos. Después vienen los 3. Hay 4 3. 1, 2, 3, 4. Quiere decir que hasta la posición 13 hay 3. Vean que es cierto. Posición 10, 11, 12 y 13. Después, hasta la posición 18 lo que van a ver son 4, o sea, desde la posición 14 hasta la 18 van a ver 4. O sea, que nosotros vamos a tener 4, 4, 4 hasta la posición 18. Entonces, este sería 15, 16, 17, perdón, 14, 15, 16, 17, 18. O sea, hasta la posición 18 lo que van a ver son 4 y así sucesivamente. Entonces, así es como se maneja la tabla, la columna de frecuencia acumulada. Porque básicamente lo que dice esta es la posición. Entonces quiere decir que entre esta fila que terminó en la posición 13 a la posición 14 hasta la 18 van a haber 4. Bien, ya que eso lo pudimos analizar un poco más, por aquello de que no lo comprendamos muy bien, entonces vamos a obtener las posiciones. Entonces en la posición 9, exactamente en la posición 9 hay dos errores ortográficos. Vean que tenemos que irnos a la columna de datos, no a la de frecuencia. En la posición 10, vean que acá entonces quiere decir que a partir de la posición 10 hasta la posición 13, lo que hay son 3 errores ortográficos. Entonces, el cuartil 1, recuérdense que lo que se hace es sumar estos dos valores y dividirlos entre 2. 2 más 3 da 5, entre 2 da 2.5. Quiere decir que el cuartil 1 es 2.5. Sigue el cuartil 2. El cuartil 2 se calcularía de la siguiente forma. Esta vez k es 2 por n más 1 entre 4. Eso da 18.5. O sea que está entre 18 y 19. Entonces, en la posición 18 nos damos cuenta que lo que hay son 4 errores ortográficos. En la posición 19, o sea, en la 19, 20 y 21, lo que hay son 5 errores ortográficos. Los sumamos, dividimos entre 2 y eso da 4.5. Y para el cuartil número 3, esta vez k es 3 por n más 1 entre 4, eso da 27.75. Ese número, como están decimales, está entre 27 y 28. O sea, tenemos que buscar el dato en la posición 27 y el dato en la posición 28. Creo que ya venían escritos, pero verifiquémoslos acá. Hasta aquí en la posición 26 hay un 6, pero en la posición 27, 28, 29, 30 hasta la 35 lo que hay son 7 errores ortográficos. Quiere decir que en la posición 27 y en la posición 28 hay 7 errores ortográficos. Como son exactamente el mismo valor, no es necesario hacer la suma. Inmediatamente el cuartil 3 es 7. Entonces ya tenemos el cuartil 1, ya tenemos el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Ya los tenemos. Ahora sí, vamos a calcular el recorrido intercuartílico. El recorrido intercuartílico era la diferencia que existe entre los cuartiles. 3 y 1. El cuartil 3 es 7. El cuartil 1 es 2.5. Quiere decir que el recorrido intercuartílico es la diferencia de estos dos valores es 4.5. Ya tenemos el recorrido intercuartílico. Con eso vamos a calcular el límite inferior y el límite superior. Les recuerdo, el límite inferior lo que sirve es para determinar, o el superior, si hay valores atípicos. Ya vamos a ver cuando calculemos a qué nos referimos con eso. Vamos primero con el límite inferior. Vean que como dice inferior es resta.
y se usa el cuartil 1. El límite superior es suma y se usa el cuartil 3. Entonces, el inferior se usa el cuartil 1 que dijimos que era 2.5 menos 1.5 por el recorrido intercuartílico que es 4,5. Eso nos da, vamos a ver, 2.5 menos 1.5 por 4.5 nos resulta menos 4.25. Nos dio negativo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de acuerdo hasta nuestra serie de datos, si tuviéramos algún valor que es menor a menos 4.25, ese sería un valor extremo mínimo, o sea, que nos afecta al lado izquierdo. Pero ninguno de los errores ortográficos es negativo. O sea, todos estos valores son mayores a menos 4.25, entonces no tenemos problema. Entonces, no tenemos valores atípicos al lado izquierdo. Pero si hubiéramos tenido, por ejemplo, valores menores a esto, si hubiera sido atípico, pero como esto es número de errores ortográficos, no vamos a tener nada menor que 0. Entonces no tenemos problemas. Vamos con el límite superior. El límite superior necesitamos usar el cuartil 3, que recordemos que es 7. Entonces es 7 más, porque es superior es suma, 1.5 por el recorrido intercuartílico que era 4.5. Realizamos el cálculo. 7 más 1.5 por 4.5, eso nos da 13.75. O sea, que si hubiera habido algún estudiante que cometiera más de 13.75 errores, o sea, 14, 15, 16, a partir de esa cantidad de errores, eso sí hubiera sido un valor atípico. Entonces vamos a revisar si tenemos algún estudiante que hubiera cometido más de 13.75 errores, o sea, 14 errores en adelante. ¿No? Veamos que el estudiante que más errores cometió, que fue un estudiante, cometió 8 errores. O sea, no hay valores atípicos en la parte superior. Si hubiera habido alguno que hubiera cometido más de esta cantidad de errores, eso sí hubiera sido algo extraño. Eso quiere decir que había algo raro o algo le pasó en ese momento y por eso cometió tantos errores. Pero no los hubo. En este caso no hay valores atípicos. Ahora sí, construyamos nuestra diagrama de cajas. Ya tenemos todos los valores. Tenemos ya el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, mínimo y máximo, que es lo que ocupamos para realizar nuestro diagrama de cajas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es marcar el mínimo, que en este caso es 1. Entonces, eso sería más o menos por acá. Voy a marcar todos los valores y después lo limpio. Después vamos a marcar el máximo, que es 8. Ustedes lo hacen con lápiz para después borrar los excesos. ¿Ok? Ahora vamos a marcar los cuartiles. El cuartil 1 era 2.5. Entonces, cuartil 1 es 2.5, que es por aquí. ¿Ok? Más o menos. Ahora vamos a marcar el cuartil 2, que el cuartil 2 era 4.5, que sería por aquí. Recuerden que esta parte sí tiene que tener una cierta altura porque es el ancho de nuestro rectángulo que va a quedar acá. Y el cuartil 3 es de 7. Entonces andaría como por acá. Cerramos nuestro rectángulo para lo que son entre el cuartil 1 y el cuartil 3, que sería más o menos por aquí. ¿Ok? Y unimos los bigotes que van entre el mínimo y el máximo. Ahora sí, vamos a limpiar nuestro dibujo para que nos quede limpio lo que es el diagrama. Ustedes esto lo hacen con lápiz y después borran esos excesos. O hacen las marcas con mayor cuidado. Ok. Que nos queden bien los bigotes. Aquí nos volamos un bigotito. Ok.
Bien, entonces así nos quedaría básicamente el diagrama de cajas para la sección 11.1. Para la 11.1 nos queda un diagrama de cajas más o menos así, donde esto es el mínimo que era 1, el máximo que era 8, el cuartil 1 que era 2.5, el cuartil 2 que era 4.5 y el cuartil 3 que es 7. Por cierto, si ustedes les dan el diagrama de cajas ya construidos y les preguntan el recorrido intercuartílico, lo que tienen que fijarse que este es el cuartil 1 y este es el cuartil 3. Bueno, y aquí tienen el cuartil 2, que es la mediana. Si ustedes les dan el diagrama de cajas ya construidos y les preguntan quién es la mediana, entonces buscan acá quién es el cuartil 2 para decir, mira, la mediana es tanto, 4.5. Si les preguntan el recorrido intercuartílico, ustedes se fijan quién es el cuartil 3, se fijan quién es el cuartil 1 y hacen la resta. O sea, la diferencia que hay entre estos dos valores. Si ya les dan el diagrama de cajas. ¿Ok? Bien, esta es la sección 11.1. Tenemos que repetir el proceso para la sección 11.2 para ver cuál de las dos es la que hay que seleccionar. Eso nos quedaría de la siguiente manera. Les los invito, vean la tabla de la sección 11.2, a que realicen ustedes los cálculos para determinar el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, el mínimo y el máximo y hagan el diagrama de cajas de la sección 11.2 y lo comparan con el siguiente resultado. Observen que así nos quedaría ya la sección 11.2. Vean primero que la sección 11.1 nos quedó básicamente igual. El cuartil en 4.5, el mínimo, el máximo, nos quedó bien. La construcción de lo que habíamos hecho. Y este es el diagrama de cajas para la sección 11.2. ¿Dónde nos quedaría esta distribución? Vamos a ponerlo más en limpio. Nos quedaría el diagrama de cajas de la siguiente forma entonces para la sección 11.2. Repito, verifiquen ustedes los resultados. Noten que estamos obteniendo que el mínimo es 0 porque efectivamente hubo 4 personas que no cometieron errores. El máximo de errores fue de 9. El cuartil 1 de esta sección va a ser 3.5. La mediana o el cuartil 2 va a ser 5 y el cuartil 3 va a darles 7.5. Hagan ustedes los cálculos para ver si les corresponden esos resultados. El recorrido intercuartílico, la diferencia entre 7.5 y 3.5, o sea, va a ser de 4. Realicen los cálculos y no van a tener valores atípicos. Ahora bien, de acuerdo a esto, entonces, ¿cuál de las dos secciones es la que se va a escoger? Recuérdense que esta vez no es como el problema de don Carlos y don Fidel con el asunto del maíz del video tutorial anterior, donde teníamos que buscar quién era el que hacía más. Aquí es al contrario, porque esta vez el que lo hace mejor es el que comete menos errores. Entonces tenemos que tener ese cuidado cuando vamos a analizar un diagrama de cajas. ¿Qué tipo de problema es? En este caso, como es la sección que cometa menos errores, podemos observar que la 11.1, la parte entre cuartil 1 y cuartil 3 está por debajo de la sección 11.2, su caja. Además, el máximo de errores que ellos cometen es por menos que el máximo de errores que puede cometer la sección 11.2. Si bien es cierto, la 11.2 tiene personas que cometieron 0 errores, la mayoría de personas, vean que en esta sección es el 50% de personas, está por debajo de, vamos a ver si se los puedo marcar, que la 11.2. O sea, aquí, de aquí hasta acá está el 50% de la sección 11.2. Y todavía esta parte quiere decir que esta mitad de la sección 11.1, que es el 50%, está mejor que todo este porcentaje de la 11.2, que es todavía el 50% y un poquito más. O sea, hay una buena proporción de la 11.1 que lo hace mejor. Viendo esto, de todas formas podemos ver que la sección 11.1 está un poco como decir unas palabras sencillas, está como tirado hacia el lado izquierdo, o sea que está cometiendo menos errores. Aunque siempre tenemos que tener claro que efectivamente la 11.2 sí tiene gente que no comete errores, pero también tiene gente, bastante gente que comete varios errores.
Entonces, dado esta distribución, podemos decir que la sección que va a ser escogida es la 11, 1, porque está hacia el lado de menor cantidad de errores. Vean que en este caso, a diferencia del diagrama de cajas que se había hecho con lo del maíz, esta vez buscamos más bien la caja que está más hacia la izquierda. Si este hubiera sido un diagrama de cajas sobre producción, ahí sí hubiéramos escogido a la 11.2, pero esta vez es de errores. Entonces el que comete menos, el que tiene menos resultados en este caso, es el que lo hace mejor. Es muy importante leer el contexto del problema. Finalmente hagamos un problema más y damos por concluido lo que es el diagrama de cajas. Observen este problema. Este problema dice, un docente aplica una prueba a 20 estudiantes, la duración máxima es de 100 minutos, la duración aproximada en minutos de los estudiantes es la siguiente. O sea, esto es lo que duraron los estudiantes en hacer la prueba. Con base en la información anterior, halla el mínimo, máximo, cuartil 1, cuartil 3, la mediana y construya un diagrama de cajas. Ok, lo primero que tenemos que hacer es ordenarlos, porque recuérdense que para cuartil 1, la mediana y el cuartil 3 tenemos que usar posiciones y tenemos entonces que tener los datos debidamente ordenados. Entonces lo primero que vamos a hacer, ok, tenemos los datos ordenados. Entonces, iniciamos primero calculando el mínimo, que en este caso el mínimo es 4. El máximo, que en este caso es 97, que es el estudiante que más dura. Ok, con eso ya de una vez calculamos el recorrido, que es la diferencia entre el máximo y el mínimo, que en este caso es de 93. Ahora bien, vamos a calcular cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Iniciamos con el cuartil 1, posición 1, que va a ser 1 por la cantidad de datos. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 datos. Entonces, por n más 1, que sería 20 más 1, entre 4. Eso nos da, al final, 1 por 20 más 1 es 21. Pongámoslo de una vez. Entre 4, que nos da 5,25. Como nos da decimales, tenemos que buscar los datos entre la posición 5 y la posición 6. En la posición 5, como esta vez lo tenemos en lista, es más fácil. 1, 2, 3, 4, 5. En la posición 5 lo que hay es un 70. Y en la posición 6 entonces es un 72. Recordemos que esta es posición 6. Tenemos 72. Por lo tanto, el cuartil 1 es la suma de estos dos valores entre 2. Eso nos va a dar 71. Cuartil 2 o mediana. Recuerden que la mediana es el cuartil 2. Va a ser esta vez K, va a ser 2 por n más 1, o sea, por 20 más 1, entre 4. Eso nos da, en este caso, K simplemente lo cambiamos por 2. Eso nos da 10.5. Que está entonces entre la posición 10 y posición 11, que es lo que esta vez tenemos que buscar. En la posición 10, vamos a ver, hasta aquí eran 6. 6, 7, 8, 9, 10. En la posición 10 lo que hay es un 79. Y en la posición 11, que sería acá, es un 81. Por lo tanto, el cuartil 2, que es la mediana, se suman esos dos datos, se dividen entre 2 y nos va a dar 80. Vamos con el cuartil 3. Cuartil 3, calculamos la posición 3, que va a ser n, que es, k, perdón, que es 3 por n más 1. N, recuerden que es la cantidad de datos, que son 20, entre 4. Eso nos da, esta vez simplemente cambiamos k por 3, que nos da 1575.
O sea, ocupamos el dato entre la posición 15 y posición 16. Eso nos daría, vamos a ver, en la posición 15 hasta aquí llevamos 11. Entonces 12, 13, 14, 15. En la posición 15 es un 84. En la posición 16 es un 87. Verifiquemos que todo lo hayamos contado bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Está bien, ¿verdad? Ok, por lo tanto el cuartil 3, la suma de esos dos valores, 84 más 87 entre 2, eso nos va a dar, vamos a ver, aquí se ocupó, entre 2 nos da 85.5. Ya tenemos los cuartiles. Ahora es muy importante calcular el límite inferior y límite superior. Recuérdense, el límite inferior es el cuartil 1, porque es el inferior, menos 1.5, recuerden que resta porque es el inferior, por el recorrido intercuartílico. En este caso, el cuartil 1 nos había dado 71, ¿verdad? Menos 1.5 por el recorrido, que el recorrido intercuartílico no lo hemos calculado, no. El recorrido intercuartílico tenemos que calcularlo, entonces hagámoslo un momento. El recorrido intercuartílico es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. El cuartil 3 es 85.5. El cuartil 1 es 71. Esa resta nos da 14.5. 14.5. Ok, ahora sí, devolvámonos con el límite inferior. Cuartil 1 es 71 menos 1.5 por el recorrido intercuartílico, que es 14,5. Eso nos da 71 menos 1.5 por el recorrido intercuartílico, que es 14.5, nos da 49.25. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier resultado por debajo de 49.25 es un dato atípico, es un dato raro. En este caso, notemos que de hecho tenemos dos datos por debajo de 49.25. Quiere decir que estos dos resultados son resultados atípicos, son resultados que no cuadran en nuestra distribución. Entonces, tenemos dos datos que a la hora de hacer el estudio deberíamos descartarlos. En buena teoría y un buen análisis, cuando debemos calcular entonces el promedio y la desviación estándar, no debemos tomar en cuenta ni el 4 ni el 39, esos dos datos, porque son datos atípicos. Es más, incluso si quisiéramos hacer muy bien el estudio, podríamos incluso obviarlos y tener nuevamente que calcular el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, y para hacerlo con los datos que realmente sí tenemos que tomar en cuenta. Pero podemos dejarlos así como están, pero tener claro que si calculamos el promedio y la desviación estándar, definitivamente no debemos tomarlos en cuenta, porque son datos atípicos, son datos extraños, están por debajo del límite inferior permitido. Ok, vamos con el límite superior. El límite superior sería el cuartil 3 más, porque superior es suma, 1.5 por el recorrido intercuartílico, que esto nos daría de la siguiente forma. Cuartil 3 era 85.5 más 1.5 por el recorrido intercuartílico, que es 14,5. Eso nos da 85.5 más 1.5 por 14.5 nos da 100.
nos da 100. Qué exactitud. 85.5 más 1. Perdón. Aquí cometimos un error en la calculadora. 1.5 por 14.5. Eso nos da 107.25. Ok. Me sorprendió de momento que hubiera dado 100. Entonces, nos da 107.25. ¿Qué quiere decir esto? Que si hubiera habido algún estudiante que hubiera durado más de esto, es un dato atípico. Pero en realidad el estudiante que más duró fue 97 minutos. Entonces no hay problemas. Entonces aquí sí hubo un problema, pero aquí todo perfecto. Ahora sí, corresponde realizar el diagrama de cajas. Voy a presentarles cómo quedaría el diagrama de cajas en esta distribución. Nos quedaría entonces de la siguiente forma. El mínimo, en este caso entonces no se considera ni el 4 ni el 39, sería el 57. Por lo tanto, el mínimo aquí se considera que es 57. El cuartil 1 nos había resultado 71. Entonces acá anda alrededor del 71. El cuartil 2 era 80, que aquí se marcó que el cuartil 2 es 80. Y el cuartil 3 corresponde al 85.5, donde el máximo es 97. Veámoslo un poco más ampliado. Así es como nos está quedando. Noten que estas dos marcas son precisamente los dos valores atípicos, el de 4 y el de 39, que en ocasiones cuando se realiza la construcción del diagrama de cajas también se marcan para tener claro que existieron dos valores atípicos. Recuerden, entonces el mínimo en este caso no se toma ninguno de esos dos, sino el valor a partir del cual sí se deberían tomar los datos. Muchas gracias.